¿Jungkook lloró en el aeropuerto? Esa fue la pregunta que en cuestión de minutos puso al fandom entero en alerta y con el corazón apretado. Bastó un gesto mínimo, casi imperceptible, para que todo se llenara de dudas y emociones. Durante su llegada, mientras caminaba tranquilamente junto a Jimin, varios fans notaron que Jungkook parecía limpiarse los ojos. No fue algo exagerado ni evidente, pero ya sabemos cómo es ARMY, atentos, sensibles y siempre leyendo entre líneas cuando se trata de los chicos. Como era de esperarse, poco después comenzó a circular una foto tomada por una ARMY que terminó de encender las especulaciones. En esa imagen, Jungkook aparece con una mirada que muchos interpretaron como triste, apagada o simplemente muy pensativa. Y claro, eso fue suficiente para que las teorías empezaran a multiplicarse. Algunas personas aseguraban que estaba llorando, otras decían que se le veía emocional, y muchas más simplemente expresaron su preocupación, porque cuando se trata de Jungkook, cualquier pequeño detalle nos mueve el corazón. Sin embargo, también surgieron opiniones más tranquilas que llamaron a la calma y recordaron algo muy real: el cansancio. Horas y horas de vuelo, aeropuertos, cambios de horario, poco descanso y una agenda exigente pueden pasarle factura a cualquiera. Ojos irritados, sueño acumulado, cuerpo agotado. Nada fuera de lo normal. De hecho, no pasó mucho tiempo antes de que se le viera saludando a los ARMY, sonriendo y mostrando esa calidez tan suya antes de subir a su auto, lo que hizo pensar a muchos que no se trataba de tristeza, sino simplemente de agotamiento. Aún así, es imposible ignorar el contexto emocional de todo lo que ha estado ocurriendo. Jungkook siempre ha sido una persona sensible, empática y muy protectora, especialmente cuando se trata de Jimin. Todo lo vivido recientemente, incluidos los comentarios negativos y las amenazas absurdas que surgieron únicamente por verlos juntos, es una situación pesada que naturalmente puede afectar a cualquiera. Ellos no le hacen daño a nadie. No provocan, no atacan, no buscan conflictos. Simplemente se quieren, se acompañan y disfrutan estar uno al lado del otro, como siempre lo han hecho. Por eso, mis queridas Jikukas, este no es momento de alimentar rumores ni de caer en el drama innecesario. Es momento de hacer lo que mejor sabemos hacer: apoyar. Sigamos dejando mensajes lindos, palabras de ánimo y amor sincero para Jimin y Jungkook. Sigamos cuidándolos desde el respeto, porque ahora que comienza el tour y se acerca el tan esperado regreso, estarán mucho más expuestos que nunca a miradas, comentarios y especulaciones. Nuestro apoyo, nuestra paciencia y nuestro cariño pueden marcar una gran diferencia. No necesitamos saberlo todo ni tener explicaciones para cada gesto. A veces, confiar también es una forma de amar. Y sobre el viaje a Portugal, hasta ahora no se sabe con exactitud cuál fue el motivo. No hubo información pública ni detalles filtrados sobre lo que estuvieron haciendo. Y eso, lejos de ser algo negativo, es algo muy positivo. Significa que se está respetando su privacidad, su trabajo y sus tiempos. Que todo se mantenga en silencio solo aumenta la emoción y las expectativas, porque cuando BTS se mueve en silencio, casi siempre es porque algo grande se está preparando. Lo único realmente seguro es que se viene algo importante, algo que nos va a sorprender, emocionar y unir todavía más como fandom. Mientras tanto, sigamos aquí, apoyando con amor, con respeto y con el corazón bien puesto en ellos, como siempre. El regreso de BTS no solo es una noticia que emociona al fandom, literalmente está sacudiendo toda la industria del K-pop y obligando a HYBE a reorganizar su calendario como si fuera un tablero de ajedrez. Y sí, todo gira alrededor de una sola fecha que ya tenemos marcada en rojo: marzo. Con el tan esperado regreso de BTS, las discográficas ya están ajustando sus estrategias para aprovechar al máximo el impacto que tendrá el grupo. Porque seamos realistas, cuando BTS vuelve, todo cambia. No es solo un comeback más, es un evento global que mueve números, atención mediática, tendencias y conversaciones en todo el mundo. Mientras BTS se prepara para lanzar su nuevo álbum, Arirang, el próximo 20 de marzo,
Otros artistas de K-pop que inicialmente planeaban regresar en esas mismas fechas están replanteando sus agendas. Algunos están moviendo lanzamientos, otros están esperando el momento adecuado y otros, más estratégicos, están buscando cómo subirse a la ola que BTS inevitablemente va a crear. Dentro de HYBE, casa de BTS y de múltiples sellos afiliados, el movimiento es todavía más interesante. Las discográficas que forman parte del conglomerado no están evitando este periodo, al contrario. Muchas están apostando por lo que en la industria se conoce como el famoso efecto goteo. Aprovechar la enorme atención que BTS atrae hacia el K-pop para que esa atención, poco a poco, se distribuya hacia otros artistas del mismo sello. Un ejemplo claro de esta estrategia es TXT. El grupo ya confirmó que lanzará un nuevo álbum en abril, menos de un mes después del regreso de BTS. Este será su primer lanzamiento coreano en 9 meses, tras su cuarto álbum de estudio The Star Chapter Together. Y no, esta fecha no es casualidad ni improvisada. Según analistas de la industria, el momento fue elegido de forma totalmente deliberada. Desde la perspectiva de HYBE, el regreso de BTS abre la puerta a una sinergia entre sus sellos subsidiarios, o como algunos expertos lo llaman, un auténtico efecto de contagio positivo. Aunque los grupos no estén promocionando exactamente al mismo tiempo, lanzar álbumes en periodos cercanos, solapar giras, grabaciones de contenido o apariciones públicas hace que la atención que naturalmente se centra en BTS se desplace también hacia los grupos más jóvenes. La crítica musical Lim Hee-yoon explicó que este tipo de estrategia no es nueva, pero con BTS alcanza otra dimensión. Aunque los grupos no promocionen juntos, el simple hecho de coexistir en el mismo periodo de actividad permite que la atención fluya, señaló. En pocas palabras, cuando BTS está activo, todo lo que toca HYBE brilla un poco más. Lim también fue muy clara al decir que HYBE tiene un incentivo enorme para aprovechar este momento más allá de BTS. Actualmente, no existe ningún otro grupo al nivel de BTS, ni en impacto global ni en poder comercial. Por eso, este regreso no se trata solo de celebrar el retorno del grupo, sino de impulsar al siguiente nivel de artistas que aseguren el crecimiento futuro de la compañía. Y ojo a este dato importante. Según una fuente cercana a la planificación interna de HYBE, los calendarios de regreso de BTS y TXT ya estaban acordados desde la segunda mitad del año pasado. Es decir, nada de esto es improvisado. Todo forma parte de una estrategia pensada con mucha anticipación.